Yo soy Patricio, no haré travesuras, pero sí haré monitos. Y ahora también estoy haciendo libros. México antes de ser México es el libro que vengo a presentar. Ojalá les guste y vienen muchos más. Patricio Monero. Aunque te pedías Ortiz, nadie te dice Ortiz, ¿verdad? Nadie me dice Ortiz. Ok. Ya ves cómo son ahora las redes, ¿no? Como ese es mi nombre de usuario sí. en Twitter y en Facebook y eso, pues ya todo el mundo me conoce Patricio. como Patricio Monero. Y cuando se equivocan, ahora me dicen Patricio Moreno, porque Moreno. creen que es mi apellido, ¿no? Y del Ortiz, pues ya nadie se acuerda. Bueno, eres un monero, Sí. es decir, un periodista que hace caricaturas para expresar su opinión sobre Exactamente. situaciones políticas con humor. Un personaje que hace monos. Un que hace personaje monitos. que hace monos. Tú vives en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Exactamente. Y un día, Sin especificar. sin especificar en dónde, es muy misterioso, y tú un día tenías esta vocación por saber más sobre la historia de México y decidiste comenzar a investigar. Y el resultado es este, Exactamente. ¿no? México, antes de México, tomo 1, antes de ser México, Sí, tomo 1. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a esto, Patricio? De pronto te nos volviste divulgador histórico. Pues mira, a mí me interesaba el tema, en particular me interesaba el tema de la conquista. Empecé a leer por una razón muy peculiar. Cerca de Jalapa, en la costa de Veracruz, hay una zona arqueológica que se llama Quiahuistlán, que está justo enfrente de Villarrica, que es donde desembarca Hernán Cortés. Y esa zona arqueológica es una zona muy particular. Entonces, a mí me gusta mucho ir y llevarme a mis sobrinos, ahijadas, ahijados, a leer ahí la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, en donde narra lo que pasó en Quiahuistlán, que es el lugar en donde Cortés, por primera vez, se da cuenta de lo que ha pasado, de que esos pueblos están sojuzgados por los mexicas, y entonces ahí entiende lo que tiene que hacer para conquistar México. Entonces, como yo tenía esa inquietud, empecé a leer más acerca de la conquista y me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué pasó antes de la conquista? ¿No? Y bueno, yo sabía lo que sabemos todos, que es básicamente nada. Y entonces empecé a leer los antiguos mexicanos de León Portilla, ¿no? Solito, tú solito. Sí, pedí alguna bibliografía, amigos historiadores, me recomendaron estos libros. Empecé a leer y me maravillé. Y me di cuenta de que lo que no sabía era muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Y me di cuenta de que todos estaban igual que yo, ¿no? Y algo que me impactó es entender que la historia, nada más de Mesoamérica, no de antes de Mesoamérica, la historia de Mesoamérica era una historia de 3,000 años, de la cual por lo menos yo no sabía nada. Entonces, una vez que entendí eso, dije, pues no estaría mal comunicar esto a los demás, ¿no? ¿Y regresaste a la escuela? Regresé a la escuela no oficialmente. No oficialmente. Aunque de alguna manera sí, porque durante un tiempo estuve acudiendo al seminario del maestro López Austin en la UNAM. Quien escribe ahora tu prólogo, ¿no? Alfredo López Austin. Él me escribe el prólogo. Es un maestro emérito en historia de la UNAM. O sea, pues es uno de los grandes, no diría de los 3, de los 4, de los 5, porque no quiero exagerar, pero es uno de los grandes maestros de historia de Mesoamérica y que tuvo a bien tomarme como estudiante y ayudarme con todo el proyecto y me ha ayudado a revisar absolutamente todo. O sea, no te inventas nada, todo está basado en absolutamente documentos. Exactamente. Fíjate lo que dice él sobre tu libro, López Austin. Patricio traslada a la exposición científica la irreverencia propia de la caricatura. Patricio es un irrespetuoso incorregible y por eso es sano para la asimilación del conocimiento. Me gustó mucho cómo lo puso, porque en realidad es verdad. Si tú te ríes y lo ves como ves este libro contado, lo ven un poco con monitos, con poco texto, pero no por ello sin rigor, es mucho más fácil que entendamos muchas más cosas, ¿no? Exacto. Eso es lo que querías hacer. Eso es lo que querías hacer, que fue lo que hizo Ríos, ¿no? Exacto, como he dicho también. muchas veces, yo no inventé nada. Este formato lo inventó Ríos. Para las personas que no sepan quién es Ríos, Pues Ríos fue, desde mi modo de ver, el caricaturista más importante que ha tenido México. Un caricaturista que marcó época tanto en la historieta como en eso que fue un género que él inventó y que después fue copiado en todo el mundo. Y fue un gran divulgador de la ciencia, de la historia, de la filosofía, del dominó,
de los estudios religiosos, de la alimentación, un precursor en los estudios ambientales, ¿no? Fue un gran divulgador, un gran comunicador y un gran humorista. Entonces, él inventó este género y pues nosotros veíamos, cuando íbamos a presentaciones con él, lo que había provocado en tanta gente, ¿no? Despertado el interés sobre todos estos temas en generaciones de mexicanos. Yo dije, pues ¿para qué invento algo que ya está inventado y que pues ha funcionado tan bien, ¿no? Entonces fui con el maestro Ríos, le pedí su bendición, le pedí el prólogo del primer tomo, que generosamente me escribió. Él escribe, como dices, el prólogo o la presentación, no el prólogo trae la presentación, y dice que en este caso él considera que el alumno superó al maestro. Pues mira, yo no puedo, la verdad, no creo que así sea. Ya se verá con el tiempo, se verá con los años y con la obra. Pero es algo que tú quieres seguir haciendo. Tan es así que este es el primero de 5 o 6. Ese es el primero de 5 o 6 de esa serie. De esta serie. Y ya estoy trabajando junto con mi esposa, que es investigadora educativa, en algunos otros libros que van a tratar sobre el medio ambiente y sobre el calentamiento global, sobre qué podemos hacer para contribuir pues para tratar de evitar los terribles efectos del calentamiento global y del cambio climático. Una de las cosas que me gusta de la manera en que estás relatando ese primer libro es que cuentas los chismes de la época, por así decirlo, o las diversas teorías que no hemos podido saber a la fecha cuáles son ciertas, derribas muchos mitos. Pero ¿cuál es el mito que más te sorprendió a ti? Pues mira, a mí me sorprendió mucho el darme cuenta que las pocas cosas que cuando menos yo sabía acerca del pasado indígena eran no solamente lugares comunes, sino cosas falsas. Por ejemplo, todos hemos escuchado, ¿no? Sí. Que el juego de pelota, que el que ganaba lo sacrificaban. Eso es mentira. No. Eso no es cierto. No lo sacrificaban. Hay un artículo de Matos Moctezuma en que en 2 páginas demuestra que eso es una absoluta aberración. Pero como todos lo oímos por ahí, pues creemos que es cierto. Todo lo demás, que eso es algo que ya verán cuando lean el libro, me impacta que casi todo lo que digo en este libro fue completamente desconocido para mí y estoy casi seguro que será completamente nuevo para todos los demás. Mi trabajo, el trabajo de los caricaturistas, básicamente consiste en criticar. Somos unos criticones empedernidos. Sin embargo, algo que yo he descubierto recientemente es que lo que pasa en las redes no es la realidad. Las redes son una cosa muy particular, particularmente el Twitter, ¿no? Entonces, no sé, yo había puesto ahí como mi reseñita en Twitter que siendo un monero en esta etapa de la cuarta transformación, un día te acusan de ser un chayotero prianista y al día siguiente te acusan de ser un lamezuelas del presidente, ¿no? O sea, no hay manera de quedar bien con nadie. Y a veces por el mismo tuit te acusan de esas dos cosas. Sí. Por el mismo. Y no es nuestro papel quedar bien con nadie, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo del periodista es criticar lo que hay que criticar y sin embargo creo que sí es muy importante hacer críticas fundadas, con base en la información, en los hechos y no en los rumores, que es lo que está pasando cada vez con más frecuencia, sobre todo en las redes, ¿no? Hay como una cosa histérica de que sale un tuit de no sé qué cosa y ahí va todo el mundo a desgañitarse por lo que dijo alguien que después se demuestra que no es cierto. Sí, ¿no? Las noticias falsas a todo lo que da. Exactamente. ¿No? Entonces creo que sí, quizás no nada más porque es un nuevo gobierno, sino por esta dinámica de las redes, creo que es muy importante tener cuidado con verificar la información y a partir de eso opinar y criticar lo que haya que criticar, ¿no? Pero tú te consideras una persona, un ciudadano con pues, simpatía con la izquierda. Mira, antes nuestro trabajo era muy fácil porque todo lo que hiciera el gobierno estaba mal, ¿no? Y por lo tanto, pues no había mucha bronca. Desde mi perspectiva, este gobierno, si bien tiene muchas cosas criticables, no los veo como criminales, ni al presidente, ni a los secretarios de Estado, ¿no? Hay de todo, pero de entrada no los veo como criminales. Y para mí, bueno, eso requiere de una crítica más compleja, más precisa, más pensada. Y en mi particular trabajo, el buscarle el humor a las cosas, porque básicamente lo que yo soy es un humorista. Entonces, desde ese punto de vista, no está tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Existe algo de autocensura? Mira, la única autocensura que yo ejerzo con toda conciencia es en el estado de Veracruz, ¿no?
O sea, ahí ¿Dónde hay vives? temas y personas con las que mejor ni te metes porque te juegas la vida. Y lo digo tal cual, ¿no? Porque, pues, realmente estamos en una situación de completa indefensión, como se ha visto, y pues realmente, ¿Te refieres a autoridades? ¿Te refieres a grupos delincuenciales? pues es que no hay mucha diferencia, No, ok. ¿no? A lo mejor en este momento sí, pero hasta hace muy poquito no había diferencia entre las dos cosas. Pero Entonces, es una autocensura por protección pues sí, personal por protección y por preservación de la vida. de la vida, ¿no? Porque, mira, puedes ser muy valiente y puedes ser muy machito y salir a desgañitarte y a denunciar a todo el mundo y a nadie le importa. Y digas lo que digas, no cambia nada. ¿Así Por lo lo menos sientes? Sí. en esos lugares, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser muy prudentes y, bueno, denunciar lo que hay que denunciar en cierto momento, en ciertas condiciones, pero no vale la pena, ¿no? El martirizarte, ¿no? Quizás que cuando cambien las condiciones un poco más adelante y veamos que realmente la crítica y la denuncia termina en consignaciones y en transformaciones reales, pues valdrá la pena, ¿no? Patricio, pues gracias por tu trabajo, porque yo creo que el humor ayuda a lanzar muchos mensajes, a que lleguen muchos mensajes donde a veces otro tipo de argumentos y letras no pueden entrar. Y mucho éxito en tu pues nueva tarea como divulgador de grandes temas. Muchas gracias. ¿Eh? Pues. México, antes de ser México, tomo uno, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica. Es editorial Grijalbo y lo encuentran pues, en todas las librerías, En todos ¿no? lados. Estás en @Patricio Monero. En ¿sí? Twitter, en Facebook Twitter, y en Instagram. Muchas gracias, Patricio. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Katy. Gracias, Ha sido un honor estar aquí. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Patricio, el Monero. Y como siempre, yo les espero en Facebook y en Twitter.